Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La Revolución Bolivariana obtuvo ayer una nueva victoria en sus 14 años de andar por las tierras venezolanas. Un proceso electoral que ha dejado, por supuesto, muchas noticias y también análisis que nosotros estaremos haciendo hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de compartir con el excelentísimo señor Edgardo Ramírez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, y las colegas Marina Menéndez, subdirectora editorial del diario Juventud Rebelde, Cristina Escobar, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y una de nuestras moderadoras, y también con Aixa Evia, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, quien estará siguiendo, como es habitual, las noticias en Internet, la manera en que los medios han enfocado estas elecciones. Les propongo entonces que nos acompañe durante esta hora de programa. Hoy en la mesa redonda, miles de personas se reunieron una vez más en el Palacio de Miraflores, a la espera de la noticia que muchos querían escuchar. Nicolás Maduro, presidente. Nosotros estamos aquí parados para defender los votos que nosotros empezamos desde bien temprano, desde temprano. Que tenemos un triunfo electoral justo, legal, constitucional. Bueno, esos serán algunos de los materiales que ustedes verán a lo largo de nuestro programa, pero antes de entrar en el tema electoral venezolano, la noticia sin duda del momento para América Latina y para buena parte del mundo, les propongo empezar con nuestra noticia del día. Nuestros medios en el día de hoy, el comandante jefe Fidel Castro sostuvo un fraternal encuentro con el destacado futbolista argentino Diego Armando Maradona. El líder histórico de la Revolución Cubana sostuvo en la tarde del pasado sábado un fraterno encuentro con el astro futbolístico argentino Diego Armando Maradona. Maradona había llegado a La Habana la noche del pasado viernes procedente de Caracas, ocasión en que visitó el histórico cuartel de la Montaña, rindió sentido homenaje en ese sitio al comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, y se reunió con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El diálogo entre Fidel y Maradona, dice la información, constituyó un animado y fructífero intercambio entre dos viejos amigos. Dos grandes figuras de América Latina, Diego Armando Maradona y el comandante jefe Fidel Castro, en un encuentro fraternal el pasado sábado. Nuestra noticia del día de hoy, con la que damos inicio a la mesa redonda para hablar de Venezuela y los resultados del proceso electoral. La Revolución Bolivariana de Venezuela añadió ayer otro nuevo triunfo a la larga estela que ha obtenido a lo largo de 14 años de este proceso. En medio de condiciones difíciles para el proceso, cuando no estaba su principal conductor, el presidente y comandante Hugo Chávez Frías, el gobierno y la Revolución Bolivariana enfrentaron este nuevo desafío. Así estaba reflejando Telesur el resultado del día de ayer, de la noche de ayer, en este proceso electoral en Venezuela. Antes de cerrar las casillas electorales, son miles las personas que viven reunidas las horas previas al anuncio de quién será su próximo presidente. Mientras el atardecer llega, los ánimos se encienden hasta que se cierran los colegios. Tuvimos muchos guardias nacionales, estuvimos votando con calma, todo fue fantástico, no hubieron muchas colas, todo fue legal, pues. En distintos puntos de la ciudad se podía sentir el ambiente festivo, en el final de unos comicios marcados por una figura imborrable para la mayoría de los venezolanos, Hugo Chávez. Nicolás Maduro, presidente, gracias al mandato de nuestro presidente y al legado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva Chávez! Nosotros estamos aquí parados para defender los votos que nosotros empezamos desde bien temprano, desde temprano, para el legado de nuestro comandante. Así que no volverán. Él nos enseñó a nosotros a salir a la calle, a defender lo nuestro, lo que nosotros merecemos. Así que viva Chávez y viva Maduro. Miles de personas se reunieron una vez más en el Palacio de Miraflores,
a la espera de la noticia que muchos querían escuchar. Que tenemos un triunfo electoral justo, legal, constitucional, popular. Posteriormente, miles de personas acompañaron a Maduro y sus ministros en su visita hacia el cuartel de la montaña. La fiesta no terminó ni cuando la oposición afirmó que no aceptaría los resultados electorales. Él tiene que aceptar los resultados. Al no aceptarlo, el pueblo va a estar aquí presente para apoyar al legado que dejó el comandante, apoyar a Nicolás Maduro. Aquí estamos nosotros, el pueblo. Estamos celebrando el triunfo de Maduro y vamos para adelante, seguiremos venciendo. El ingenio, el sabor del pueblo venezolano puesto ayer en esa fiesta popular que acompañó la victoria de Nicolás Maduro. Una victoria proclamada casi al filo de la medianoche, cuando ya eran irreversibles los resultados y el Consejo Nacional Electoral pues dio a conocer al pueblo venezolano y a la opinión pública mundial esos resultados. Hoy se han conocido actualizaciones de esos resultados, Marina. ¿Cuáles son los últimos datos de los que se dispone? ¿Qué lectura hacer de lo que ocurrió según los datos obtenidos del Consejo Nacional Electoral? Bueno, fíjate, el último parte electoral que fue emitido hoy ha incrementado la diferencia entre Maduro y Capriles a 269.931 votos, lo que significa casi una diferencia de 2 puntos porcentuales en esta elección realmente reñida, con un resultado más estrecho que el que auguraban las encuestas, pero sin duda alguna no solamente constitucional, como dijo Maduro, legal, popular, sino además inobjetable. Inobjetable por la credibilidad de que goza el Consejo Electoral, por la eficiencia demostrada por el sistema electoral venezolano ya ayer en la ocasión número 18, pero además por el orden, la rapidez incluso con que fluyó el voto a lo largo de todo el día de ayer, como pudimos estarlo siguiendo muchos aquí en Cuba por Telesur, incluso por las redes sociales. Obviamente fue una batalla, era un escenario difícil, un reto fuerte para las fuerzas bolivarianas que por vez primera, como tú decías, acuden a defender a la revolución a las urnas en ausencia física de su líder Hugo Chávez, una ausencia que por un lado yo pienso que fue acicate para esos 7.505.378 que vieron en Maduro la continuidad del proyecto revolucionario, pero que también pudo haber influido en esos otros cientos de miles, fueron 679.000 que obtuvo ahora la oposición, que obtuvo la Capriles en relación de votos más que de los que obtuvo en relación con la votación del 7 de octubre, cuando Chávez había obtenido 685.000 votos más que lo que obtuvo ahora Maduro. Es decir, hay una diferencia y también una diferencia en la participación en las elecciones escasa, porque ayer participó alrededor del 78%, habían acudido el 80% el día 7 de octubre, pero esto obviamente en un escenario que todos sabemos que estuvo manipulado desde el principio, donde asiste un candidato opositor que desde el principio se niega. Recordemos que se niega a firmar el acta de compromiso de que iba a reconocer los resultados electorales, cuando se estuvo tratando todo el tiempo de desacreditar al Consejo Nacional Electoral, porque la tesis del fraude ya estaba siendo acariciada como una posibilidad por la oposición venezolana. Una campaña electoral agresiva por parte de Capriles, que todo el tiempo trata de desacreditar a la figura de Maduro, manipulando, por ejemplo, una vez más la forma en que se informó sobre el curso de la enfermedad del presidente Chávez, que sabemos que fue transparente, pero la oposición siempre quiso decir que se estaban ocultando cosas. Además, una campaña en que los apagones persiguieron, se puede decir, los actos de campaña de Maduro en un evidente resorte del miedo
en relación con el triunfo del candidato bolivariano, desabastecimiento, que también es otro de los ardides usados por el empresariado en más de una ocasión. No es la primera vez que lo hacen, también para infundir miedo en relación con la elección de un candidato. Y en medio de todo este espectro, pues obviamente la victoria de ayer es trascendente para las fuerzas revolucionarias que supieron mantener la revolución y que se disponen a profundizar este proyecto socialista con este programa ya anunciado, redactado por el propio Chávez, y que lega como asunto pendiente, como decía Maduro, ahora al gobierno bolivariano. Maduro, además, Randy, ganó en 16 de los 24 estados. Si contamos con un estado al Distrito Capital, tuvo una votación avasalladora de más del 60% en estados como Portuguesa, en Cojedes y en Apure obtuvo más del 61%, más del 59% en el del Tamacuro, en Guárico y en Trujillo, más del 50%, que no es nada desdeñable, en el Distrito Capital, en el Amazonas, en Aragua, en Barinas, en Carabobo, que fue un enclave opositor hasta hace muy poco, en Falcón, en Monagas, en Sucre, en Vargas, en Yaracuy, y votó mayoritariamente a favor de la derecha: Anzoátegui, Bolívar, Lara, Mérida, Táchira, Zulia, Miranda y Nueva Esparta. No es desdeñable para nada el 50.66% de los votos con que Maduro se hace de la presidencia, una cifra que refleja mayoría absoluta y que supera en mucho los porcentajes obtenidos por muchos presidentes que no son cuestionados hoy. Nuestra colega Juana Carrasco me recordaba, por ejemplo, como Margaret Thatcher fue electa con 44%, Bush con alrededor del 40%, y así muchas elecciones que nadie se cuestionó y que sin embargo ni siquiera se acercaron, como es la votación de ayer, a este 50% alcanzado por Maduro. Si bien, como te decía, bueno, la diferencia no fue tan amplia como se esperaba, pero obviamente era un escenario difícil, un escenario duro, con el dolor de la ausencia de Chávez, pero esa ausencia física convertida en presencia espiritual y en fuerza y en lucha por parte de todos los bolivarianos que ayer otra vez lucharon y ganaron por la revolución. El hecho de que haya sido una elección reñida con respecto a procesos anteriores, porque un 2% de ventaja, más de casi 270.000 votos, es una ventaja significativa en cualquier proceso electoral, pero el hecho de que haya sido más reñida que en otras ocasiones, a pesar de lo que decían las encuestas, a pesar de que el propio jefe de la inteligencia norteamericana, el general Clapper, había dicho ante el Congreso que no tenía dudas de que Nicolás Maduro ganaría estas elecciones, pues ha provocado, pues sin duda, enfrentamientos y posiciones encontradas en las dos partes principales de este proceso electoral. ¿Cómo lo ha enfocado el presidente Maduro desde el momento de la elección, Cristina? ¿Cómo lo ha enfocado la oposición, especialmente su candidato Capriles Radonsky? Sí, buenas noches a la audiencia. Maduro, como nosotros conocemos, ha sido, bueno, un fiel seguidor de la institucionalidad y del respeto a la democracia y a las instituciones democráticas de Venezuela, como un buen discípulo del líder supremo Hugo Chávez. Él siempre llamó al reconocimiento de los resultados, siempre llamó, bueno, firmó el acta de compromiso para reconocer los resultados, siempre llamó a lograr una paz y una estabilidad y no a la confrontación, como sí lo hizo Capriles. Luego, cuando ya se conocen los resultados de las elecciones, en los que ya empieza un poco a generar manipulación el hecho de lo apretado de los resultados, él dijo que llamaba a la auditoría, que los que más le interesaba la auditoría, en una muestra además de valentía, de honestidad, de transparencia política, él lo dijo: somos nosotros los que más queremos esa auditoría, porque también lo necesita para que se legitime este resultado, que además es indiscutible, ya es irrevocable por parte del Consejo Nacional Electoral, que, como nosotros sabemos, tiene un nivel de exactitud, de automatización indiscutible, muy reconocido a nivel internacional. Es difícil que este resultado realmente pueda ser cambiado por esta revisión, pero Maduro lo dijo, que se vaya a la auditoría, porque también es importante que el respeto a la decisión del pueblo venezolano. Una auditoría que debe decidir el Consejo Electoral cómo la hacen, de qué manera se hace. El mismo Consejo Electoral que le dio la victoria a Capriles por apenas 30.000 votos en Miranda, y que también reconoció cuando
el Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas que lo acompañan perdieron aquel referéndum que ha sido la única derrota que tuvo el chavismo. Y que en aquel momento, cuando Capriles ganó Miranda, nadie le cuestionó eso a pesar de la corta distancia entre él y Elías Agua. Capriles, desde el principio, siempre el plan, no solo de Capriles, porque bueno, Capriles es el rostro de la derecha, pero la derecha tiene una estrategia, él está muy asesorado, él siempre ha sido, la estrategia ha sido, el plan A, como dice Roy Chatterton, siempre ha sido la desestabilización, siempre ha sido promover, crear un estado de opinión negativo junto a una derecha que es la que asegura el funcionamiento de la cotidianidad en Venezuela, que era lo que decía Marina, y entonces promueve los desabastecimientos, promueve los apagones, que también son sabotaje. Entonces, en este contexto, no todo el mundo, es decir, no todos los ciudadanos piensan en la trascendencia de un proceso y a veces ven las dificultades de su entorno más cercano, y cuando en el entorno más cercano se hacen sabotajes de tipo como los apagones eléctricos, donde hay desabastecimiento en los mercados, y luego llega Capriles y dice que la culpa de eso la tiene el gobierno cuando eso fue promovido por los sectores de la derecha, pues eso genera un estado de opinión muy peligroso que también confluyó con que ahora también la oposición haya ganado algunos votos de más. Capriles siempre ha llamado a la desestabilización. Desde anoche llamó en Twitter a no reconocer los resultados. Y lo decía y además pedía que se retuiteara ese mensaje de él, que fueron varios. Que se replicara. Entonces también ahora ha pedido rápidamente, dijo que no iba a reconocer, como ya conocemos, estos resultados hasta que no se contara voto por voto. Además ha dicho que si se proclamaba Maduro, como sucedió esta tarde, presidenta por el Consejo Nacional Electoral, esta noche debía haber un cacerolazo, es decir, llamar a las calles, a las personas, la promoción de salir a las calles, de violar la decisión del Consejo Nacional Electoral. Aquí hay un resultado apretado, pero está muy claro, el Consejo Nacional Electoral lo ha dicho, el pueblo venezolano ha votado, los resultados son claros, ha ganado Maduro y ella le está llamando a desconocer esto, él está creando un estado de opinión, está tratando de ganar tiempo, por eso es que está diciendo que no quiere que lo proclamen, que no quiere que juramente el 19 de abril, porque está tratando de ganar tiempo para crear un estado de desestabilización en el país. Ha dicho que mañana martes salgan todos a las oficinas de los Consejos Nacional Electoral en los diferentes lugares del país y el miércoles al ente comicial en la capital para exigir lo que él quiere, que es el reconteo de votos, que es desconocer la voluntad del pueblo venezolano, que es aprovecharse de esta distancia, que es corta, pero hay una distancia y hay una decisión clara, y aprovecharse de esta circunstancia. Yo pienso que es un momento vulnerable, a pesar de que el pueblo venezolano ha decidido con claridad, hay un por ciento, hay una mayoría que ha decidido que Maduro sea el presidente de ese país, pero Capriles está gestando, y la derecha venezolana, un estado bastante complicado en ese país. Una derecha que ya sabe cómo hacerlo, lo hizo en el golpe de Estado del 2002, lo hizo también después con el paro petrolero y ha buscado la manera de obstaculizar siempre el paso del proceso revolucionario. Pero no, pienso yo, podría decir, no huelga a pensar que podría estar presionado, incluso desde afuera. Hoy había una declaración de Capriles donde él decía que él sabría lo que hacía, que se trataría de no generar violencia, pero no podemos pasar por alto que el Departamento de Estado, por su vocero, ha dicho que sería procedente o conveniente el reconteo de votos, algo que fue calificado por el canciller Elías Agua como fue rechazado por Elías Agua y fue calificado por Tibisay Luz, una presidenta del CNE, como una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. También la OEA, en la persona de su titular, ha dicho que sería pertinente esta auditoría de los votos, o algo que, como decía Cristina, Maduro ha dicho que se hará porque está estatuido que se audite alrededor del 50%, pero no para complacer a nadie. Es decir, no debemos soslayar, Randy, yo pienso que muchos querrán revolver el río para pescar en él. Un río que está hasta ahora tranquilo, que está hasta ahora estable, pero donde no se pueden descartar ciertamente pues con actos violentos como estos de los cacerolazos. Gracias, Marina y Cristina. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, Ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. El que levantó al mendigo y compartió su comida.
Hace unos minutos hacía Marina alusión a las declaraciones que la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Tibisay Lucena, daba en la tarde de hoy frente a declaraciones de los voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la declaración del secretario general de la OEA. Yo les propongo ver estas declaraciones de Tibisay Lucena para después estar hablando con el embajador de Venezuela en nuestro país. Le corresponde entonces a los líderes ejercer su liderazgo para estar a la altura de este pueblo y de esta democracia, de este pueblo campeón de la democracia. Es el papel de los grandes dirigir al pueblo para procurar siempre su bienestar y la paz de todos y todas. La tranquilidad del país está en el respeto por la Constitución y la ley. Presidente electo, tiene usted una gran responsabilidad ante el momento histórico que se desarrolló luego de las lamentables circunstancias por las cuales fue convocada esta elección, pero especialmente luego de este evento electoral y la situación que ha sido planteada a partir del anuncio de los resultados. El candidato Capriles ha anunciado desde anoche exigencias a este poder electoral y ha desconocido los resultados anunciados por este organismo. Esa es su decisión. Pero en Venezuela existe un Estado de Derecho que debe ser respetado. Las diferencias quiero aprovechar también la oportunidad para rechazar categóricamente las declaraciones del Departamento de Estado y del Secretario General de la OEA. Es un acto injerencista que busca intervenir la soberanía nacional y desconoce. Bueno, así decía Tibisay Lucena, se llevaron el material, así decía Tibisay Lucena hoy cuando proclamaba a Nicolás Maduro como el presidente electo de Venezuela. ¿Cómo valora usted, embajador, este resultado electoral de ayer, la movilización del pueblo venezolano, la jornada que vivió su país este domingo? Es la consolidación de la revolución bolivariana socialista. Son 14 años de participación masiva y ya es el proceso electoral número 19 en el cual la fuerza de Chávez hemos triunfado en 18 oportunidades. De tal manera que es un pueblo consciente, es un pueblo que ha sabido pues no solamente votar el día que le corresponde votar, sino participar en el diario, en la cotidianidad, en la complejidad de las grandes decisiones del país. Por eso es que es muy importante lo que ocurrió en el día de ayer. Incluso el presidente soberano, porque ya más que presidente electo, es presidente soberano, porque ha sido la inmensa mayoría del pueblo venezolano, como lo establece la Carta Magna, nuestra Constitución bolivariana. Pero hay un elemento muy importante allí que hay que destacar. Siempre la estrategia de la oposición, del imperialismo, fue tratar de disminuir y afectar la imagen de la institucionalidad del Consejo Electoral. Y prueba de ello es que poco se ha dicho que hubo 45.000 intentos de saboteo del sitio, portal del Consejo Nacional Electoral. 45.000 ataques cibernéticos contra el portal del Consejo Nacional Electoral. Desde el exterior hacia Venezuela. Lo lograron con el portal del Partido Socialista Unido de Venezuela y lo lograron con el portal del presidente soberano, el camarada Nicolás Maduro Moro. De tal forma que eso es un esfuerzo para tratar de generar una situación de inestabilidad de información, pero afortunadamente tenemos un Consejo Nacional Electoral, un sistema muy blindado, muy transparente, muy completo. Que fue reconocido por el expresidente norteamericano Jimmy Carter como el mejor del mundo. Que ha monitoreado 98 procesos electorales en el mundo. Eso es para que tengan una idea, 98 procesos electorales en el mundo ha monitoreado y ha dicho que es el más completo en el mundo. Pero hay otro elemento importante, que en el día de ayer domingo, es importante que lo sepa el mundo. El reglamento electoral de Venezuela establece que el mismo día de la elección se auditan el 54% de las mesas.
Es decir, de 39.600 mesas electorales, el 54% de ellas fueron auditadas ayer. ¿Qué significa esto? Me explico. En cada mesa, cada representante de cada candidato que participa en el evento presidencial tiene su representante como miembro de mesa, pero igualmente tiene su representante como testigo. Entonces, termina el proceso de votación, se abren las urnas electorales, se cuentan los papelitos, se contrasta con el listado, con el número de votantes, y en el 54% ya de las mesas escrutadas no hubo ningún error. Y esas actas aparecen las firmas de los miembros de mesa del partido de Primera Justicia, del partido del candidato de la crisis, del candidato que quiere el conflicto en Venezuela, y además la firma de sus testigos. Así que está avalado lo que ocurrió allí por los testigos de esa posición. Por los testigos y por los miembros de mesa del partido. Solo resta un 46%, pero ya la inmensa mayoría no se verificó, no se pudo observar un solo error. Esta es la demostración palpable de que sencillamente ellos querían renovar, que hace 11 años ellos dieron un golpe de Estado. Y Capriles fue uno de los jefes del golpe de Estado. De tal manera que Capriles, esta vez, no pudo ellos ni siquiera pudieron tener 47 horas en un golpe de Estado. Sencillamente la fuerza del pueblo Simón Bolívar, la fuerza del pueblo de Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante supremo, fue superior, fue una fuerza de conciencia. Pero hay otro elemento que debemos destacar. Capriles tiene 2 años como candidato presidencial. Tiene una imagen ya que la ha amoldado como candidato presidencial, y eso adquiere experiencia. Y un aparato detrás, de publicidad. No solamente nacional, sino internacional. Mientras que el presidente soberano hoy de Venezuela, el camarada Nicolás Maduro Moro, solo tuvo 15 días de campaña electoral. Es decir, como nosotros allá en Venezuela lo decimos, fue un monstruo electoral el compañero Nicolás Maduro. Presentó un escenario de guerra, porque fue un escenario de guerra. Usted sabe lo que significa la cantidad de productos que tienen las empresas privadas, y que esos productos desaparecieron, y los productos que aparecían con precios altos. Y por la ruta, como muy bien lo decía Marina, por la ruta donde pasaba el compañero Nicolás Maduro, el día que estaba presente en ese estado no había luz, y después al otro día cuando él se iba tampoco iba luz. Y además todos los elementos que se capturaron de material explosivo C4 alrededor de algunos cuarteles, todo lo que se capturó de balas, es decir, que también había un escenario de conflicto, de asesinato. Es decir, y los medios trataron en todo momento, embajador, de poner en duda, tergiversar incluso las medidas económicas que adoptó la Revolución Bolivariana antes de este proceso electoral. Solo cuando hubo una medida de paridad de una relación de 4.30, es decir, $1, 4.30 bolívares, $1, 6.30 bolívares, es decir, una diferencia de 2.3 bolívares. Eso no es ningún paquete neoliberal, es una medida de ajuste que se hizo para poder responder a todo el comercio subterfugio ilegal de los grandes empresarios, estos que financian la campaña de Capriles. De tal manera que el compañero Nicolás Maduro se mostró como un gigante, una experiencia para él por primera vez presidencial. Hoy yo creo que el compañero Nicolás hizo un buen concepto. Tenemos el primer presidente chavista, es decir, después de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que está en la eternidad, que está en el fuego perpetuo, sagrado, de darnos patria. Bueno, nosotros hoy tenemos un presidente chavista, y Nicolás también decía hoy, el siglo XXI va a ser de presidente y de presidentas chavistas, porque la revolución se va a afianzar ahora, porque tenemos un pueblo que, a pesar de las dificultades que nosotros pasamos, porque hay una dificultad que no podemos esconder, que fue la dificultad más terrible, que fue una dificultad que nos conmovió a nosotros, que nos encontramos en una caída libre, que fue una realidad que nos pegó, pues, que fue la desaparición física de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Estar en esa situación, enfrentar a un enemigo poderoso, con tanto dinero, solo pudimos vencerlo por la moral revolucionaria, la moral de Chávez, la moral de Bolívar, la moral del pueblo de Venezuela. Pero eso fue muy duro, eso fue muy duro. Nosotros lo sabemos porque lo cargamos adentro. Eso no nos va a desaparecer
de un día para otro, lo vamos a cargar, pero ahí lo cargamos aquí, lo cargamos victorioso, organizarnos, fortalecernos y sobre todo de una manera muy especial para el compañero Nicolás Maduro, porque él, como se ha dicho, pues él es el hijo del presidente Chávez. Cargar eso es sumamente duro. Bueno, de tal manera, ayer, ¿qué cumplimos? Ayer cumplimos 11 años de una victoria que restituimos al comandante supremo Hugo Chávez Frías en el poder hace 11 años, cuando ellos dieron el golpe de Estado, financiado y asesorado por el imperio de los Estados Unidos, pero ayer nuevamente los volvimos a derrotar, y lo derrotamos con nuestra política, la política que nos dijo el comandante supremo Chávez: la paz, el amor, el socialismo, las ideas de Bolívar, y hacer una patria grande, una patria donde todos podamos participar con nuestras diferencias. Calma, los mismos golpistas de hace 11 años ahora los volvió a derrotar el pueblo bolivariano organizado, ese núcleo de pueblo que creció en esta batalla, en medio de los que pueden haberse confundido, en medio de los que no comprendieron la trascendencia de lo que se estaba jugando en Venezuela. Hay un núcleo importante de más de 7 millones, casi 8 millones de venezolanos que ayer salieron a darle el triunfo a Nicolás Maduro, que era dárselo a Hugo Chávez y era dárselo a la revolución bolivariana. Y fue frente a una avalancha no solo de acciones en el campo económico y en el campo del sabotaje, sino también en el ámbito mediático. Como se decía aquí, desde las redes sociales y también desde los grandes medios de comunicación privados, se hizo todo lo imposible porque la revolución bolivariana no triunfara en la jornada de ayer. Aixa Evia nos tiene algunos detalles ahora aquí en la Mesa Redonda. Sí, gracias Randy, buenas noches. Efectivamente, vamos a ver la complicidad de los medios de derecha de Venezuela y de la derecha internacional. Bueno, ya desde el sábado se denunciaba el hecho de una operación relámpago que se estaba preparando para las redes sociales, pero que no solo implicaba las redes sociales, en este caso Twitter, con el uso de determinadas etiquetas que trataban de presentar el proceso de Venezuela como un fraude, sino también la complicidad de la televisión Globovisión y de los medios de la derecha internacional. Vamos a ver, por ejemplo, ya el embajador hacía referencia al hackeo de la cuenta de Nicolás Maduro. Cuando aquí a la izquierda de la pantalla del televisor van a ver lo que salía en la cuenta, o sea, le cambiaron el avatar, que es la imagen del Twitter del presidente, pusieron un muñequito que era una burla al presidente e incluso palabras obscenas, ofensivas, en la cuenta de Twitter de Nicolás Maduro. También la cuenta del Partido Socialista Unido de Venezuela fue hackeada, otras cuentas de otras personalidades de Venezuela fueron hackeadas, y lo que llamaba la atención, aquí tienen uno de los mensajes de la cuenta de Nicolás, donde había sido ya hackeada. Pero lo interesante es que esto pasa momentos antes de que, o sea, ya cuando estaban cerrando, a punto de cerrar los colegios electorales. O sea, que esta operación tenía sus momentos específicos y este hackeo correspondía al momento que ya estaba próximo a cerrarse los colegios electorales y al primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Bueno, medios del sistema bolivariano denunciaron la guerra sucia que se estaba dando en las redes sociales. En el momento entonces que el candidato Capriles estaba hablando de que habría maniobras, de que había que estar atento y que retuitearan sus mensajes. Vamos a verlo, Randy. Mira, vamos a ver el ejemplo ahora. Bueno, Arriaza denunciaba lo que estaba pasando en Internet y que el gobierno tenía que tomar medidas, porque lo decía el embajador, 45.000 ataques a la página web, no al sistema, a la página web del Consejo Nacional Electoral y a medios también venezolanos. Les estaban tratando de hackear medios de comunicación venezolanos para que no se conociera lo que estaba pasando en Venezuela. Vamos a ver ahora la imagen de Capriles, de lo que estaba haciendo. Bueno, ya cuando se está acercando el boletín, Capriles pone en su cuenta Twitter, acuérdense que es un plan, hay una operación, pone: alertamos al país y al mundo la intención de querer cambiar la voluntad expresada por el pueblo. Todavía no se sabía el boletín del Consejo, y mandando a que el mensaje se retuiteara, o sea, que se difundiera este mensaje. Vamos a la cuenta de Capriles, este es el Twitter de Capriles, aquí lo dice, este es el mensaje, incluso el mensaje anterior estaba ya llamando, desconociendo la autoridad de Tibisay y Lucena, como diciendo cierra los colegios, o sea, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, aquí se montan ya los medios de la derecha internacional, que estaba en esta operación. Tan pronto Capriles saca su Twitter, ahí empieza el país. Capriles denuncia que se intenta cambiar la voluntad popular, o sea, es una operación montada. El que no se dé cuenta que esto está
preparado de esta manera es desconocer cómo funcionan los medios y cómo son cómplices para tratar de desestabilizar en un país. Otro ejemplo, ABC, que siempre ha tenido un papel nefasto. Venezuela salió de elecciones bajo sospecha de lo que podía haber sucedido, ¿no? De un juego sucio, como tratan de presentarlo. Y bueno, el nuevo Herald también se monta en este matriz de opinión. Capriles alerta que se pretende cambiar la voluntad expresada por el pueblo. Yo que estaba monitoreando internet, esto fue al momento de salir el Twitter de Capriles. O sea, eso ahí estaba bien diseñado para tratar de sembrar una matriz de opinión. Bueno, vamos a ver, ya hoy es los medios de la derecha de Venezuela, por supuesto Espacio, tratando de decir que los medios de información desconocen los resultados de Venezuela. Este es un ejemplo del Universal, uno de los medios de la derecha, por supuesto dándole espacio a aquellos medios, los mismos cómplices, donde se está tratando de un poco destacar solo la diferencia en la votación, no el resultado como tal, sino la diferencia entre un candidato y otro. Otro ejemplo, bueno, aquí tienen El País, bueno, y el titular del Universal, la prensa internacional reseña ajustado resultado electoral en Venezuela. El Espacio, sobre todo, otro ejemplo, a Capriles y a las posiciones de determinadas naciones que tratan de desconocer los resultados del Consejo Nacional Electoral y pidiendo el reconteo de los votos, por ejemplo, en el caso de España. Otro ejemplo, vamos a ver, en el caso de la OEA, Espacio dentro de la prensa internacional, el caso de, por ejemplo, la Unión Europea. Otro ejemplo ahora, en la portada del Universal, observen, este es el diario venezolano, la foto es de Maduro, pero la frase es una frase de Capriles. El derrotado fue usted. O sea, hay un ejemplo de que hay un resultado que es Maduro él, que sale electo, pero le están dando más, o sea, es más importante lo que pudo haber dicho Capriles y lo que está diciendo demás, ¿no? Y bueno, el espacio para Capriles en casi todos los medios, tratando de desconocer los resultados. Y aquí hay un ejemplo importante, los medios, viene la próxima imagen, los medios del sistema de información bolivariano le están recordando a Capriles que el 16 de diciembre en la gobernación de Miranda, él ganó solo con una diferencia de 45.111 votos y que además fue con las mismas máquinas y el mismo sistema de elección que ahora él dice que no sirve y que está tratando de desconocer. Y bueno, Randy, hay otras cosas que sí muestran la posición de una serie de países, como es el caso de América Latina, donde, bueno, se reconoce el resultado de Maduro, la victoria de Maduro, como es el caso de Argentina, de Bolivia, en el caso de China, de Rusia, que están saludando los resultados y la victoria de Maduro. Aquí tienen, bueno, la información de Putin y hay otras informaciones que, en el caso de Correa, pero bueno, el sistema de información bolivariano y determinada prensa internacional. Pero la prensa de derecha, como les explicaba, bueno, en el caso de Nicaragua y El Salvador, la de derecha y la venezolana de derecha tratando de desconocer este resultado y, como pueden ver, cómplices siempre para tratar de desestabilizar. Gracias, Aiza, por tus comentarios. Y mientras la oposición, que tiene raíces golpistas, ha estado todo el tiempo intentando desconocer la autoridad y el proceder del Consejo Nacional Electoral, incluso mucho antes de los sucesos de ayer en Venezuela, los observadores internacionales convocados desde diferentes partes del mundo que representan a diversas organizaciones han estado refrendando en las últimas horas la limpieza de ese proceso. Así lo ha reflejado hoy la televisora multinacional Telesur en las declaraciones de algunos representantes internacionales. La UNASUR ha sido testigo de un amplio ejercicio de ciudadanía y de libertad por parte del pueblo venezolano. La misión de acompañamiento electoral declara que, tal como lo sostuvo desde su instalación en el país, dichos resultados deben ser respetados por emanar del Consejo Nacional Electoral, quien es la única autoridad competente en la materia de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales de la República Bolivariana de Venezuela. Cabe destacar que una vez más
fue puesto a prueba el sistema electoral, demostrando su eficacia, transparencia y seguridad, valorando positivamente el desempeño del Consejo Nacional Electoral, que cumplió la función puesta a su cargo de acuerdo a la Constitución y las leyes. Bueno, así han reflejado los observadores internacionales, así también lo ha hecho conocer hoy Tibisay Lucena nuevamente en el acta de entrega de las credenciales como presidente a Nicolás Maduro, y sin duda este hecho pues está dándole un matiz muy importante al resultado electoral de ayer. ¿Cómo valoras este acompañamiento internacional, Marina, y las declaraciones de varios mandatarios de América Latina y otras partes del mundo? Mira, no es la primera vez que misiones como la de UNASUR y otros representantes políticos latinoamericanos y también de otros países, de otras regiones, acompañan, que es como se denomina en Venezuela, el proceso electoral, toda vez que no son observadores en la categoría de aprobar una elección, pero sí de dar fe con su testimonio, una labor de acompañamiento que ellos realizan desde antes incluso del día de la elección, es decir, comprobando la instalación de las máquinas, de las mesas, y obviamente han otra vez calificado, como hemos visto, de transparentes, de consistentes los resultados. Mira, Randy, es que no hay una sola prueba, no hay un solo argumento para que la oposición pida reconteo de votos, ni para que pueda alegar la presunción de un fraude. Yo no estaba, lamentablemente, ayer en Venezuela, me hubiera gustado mucho estar, pero por lo que pudimos observar en el transcurso de la votación, yo diría incluso que fue mucho más eficiente el funcionamiento en la herradura, es decir, en este sistema electoral automatizado que tiene varios pasos, que recordemos que en octubre incluso hubo algunas demoras porque hubo tardanzas para votar, pero que ayer fue tan rápido que yo recuerdo, por ejemplo, que en algunos pases de Telesur a las 11 de la mañana no había cola, pero no porque la gente no fue a votar, vimos que votó el 78% del electorado, porque era rápido y porque, como decían muchos de los, o algunos de los electores que fueron entrevistados por los corresponsales, ya también están más familiarizadas las personas con la votación y lo hicieron más rápido. Ya nos explicaba el embajador que esta auditoría del 50% se ejerció, ya que yo pensé que estaba pendiente. Me alegro mucho que usted lo haya explicado aquí. Es decir, no hay realmente ningún argumento para alegar fraude. Por lo tanto, el veredicto, la opinión, el testimonio de los acompañantes de UNASUR tiene que ser el que ha reiterado hoy el político argentino Carlos Chacho Álvarez, cuando, como veíamos, respaldaba los resultados electorales, pedía, por favor, que se acatara lo dispuesto, lo emitido por el Consejo Electoral. Y yo creo que ello también explica el rápido saludo de felicitación y de reconocimiento que emitieron países como Cuba por medio de nuestro presidente Raúl Castro, que calificó de trascendente esta victoria de ayer, ya hemos explicado por qué de su trascendencia. Nicaragua, Rafael Correa de Ecuador, Cristina Fernández, Evo Morales, de Kirchner, mediante Twitter rápidamente, Evo Morales, Rusia, Putin, Belarus, países incluso que no están en nuestro continente, pero con los cuales la Venezuela bolivariana ha sostenido relaciones de intercambio, de amistad justa. Yo creo que es un acompañamiento y un reconocimiento, Randy, que además estuvo presente durante los actos de exequia del presidente Hugo Chávez, incluso durante la asunción de Maduro como presidente encargado. Y yo creo que esto no es gratuito, que esto debe tener una lectura y que esto habla de la credibilidad de que goza la institucionalidad venezolana, y que también ese es un elemento adicional, porque ella por sí misma se basta para ser respetada. Pero yo creo que este es un elemento adicional para quienes, como la OEA o Estados Unidos, intentan cuestionar, se frenen, por favor, porque ahí hay legalidad, hay constitucionalidad y ha sido una elección limpia y debe ser respetada. Y sin duda también el hecho de que lo haya refrendado Brasil, que es la principal potencia subregional
que ha dicho en boca de su canciller que el gobierno de Brasil reconoce el resultado electoral, suscribe la declaración de UNASUR y felicita al pueblo venezolano por su actuación democrática en el día de ayer. Hoy en la tarde, como señalábamos, tuvo lugar la proclamación como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela de Nicolás Maduro, en un acto que tuvo lugar en el Consejo Nacional Electoral con la asistencia del pueblo victorioso de Venezuela, un momento muy importante que marca ya la definición, el reconocimiento oficial del Consejo Nacional Electoral a la victoria de Maduro. ¿Cómo valoras este momento dentro de todos los acontecimientos, Cristina? ¿Cuáles fueron los principales elementos manejados por el propio presidente Nicolás Maduro en su aceptación de este resultado? Sí, Maduro una vez más llamó a la paz, a la tranquilidad, al consenso, a que la voluntad del pueblo es la que debe ser respetada. Él también está tratando, yo pienso, de un poco que alentar y con realismo hacia estos resultados. Esto es algo que hay que valorar mucho. Decía Diosdado Cabello en un mensaje en Twitter ayer: busquemos nuestras fallas hasta debajo de las piedras, pero no podemos poner en peligro a la patria ni el legado de nuestro comandante. Es decir, es asumir estos resultados con la alegría de la victoria, pero también con realismo, y con el realismo de los desafíos que vienen por delante. Maduro ganó, hay que tener una idea de que Maduro nunca fue candidato. Ya lo decía el embajador. Maduro es el primer presidente, después de Chávez, y es el segundo presidente que vence a la derecha de la manera que lo hizo. Es además un hombre que ha vencido en una campaña de solo 10 días, intensa, con muy corto tiempo, hasta para él psicológicamente ubicarse en el momento histórico en el que está, en medio del desabastecimiento, de los apagones, de la hostilidad de la derecha. En este contexto tan complicado, él ha ganado las elecciones frente a un Capriles que no tiene el desgaste de haber sido presidente. Y eso es muy importante. Él ha sido solamente candidato, un candidato cuyo único programa ha sido el antichavismo, ha sido la negación del otro, ha sido la crítica al otro, ha sido la confrontación, y nunca la realización de un programa concreto. Siempre la posición desde el Ejecutivo genera un desgaste. Por eso siempre las victorias de Chávez fueron tan impresionantes, porque después de tantos años en el poder volvía a ganar legítimamente en las urnas. No obstante, Maduro está asumiendo esta victoria, pero también con la claridad, Randy, que a mí me parece importante, de que Venezuela no es un país perfecto, que es un país mucho mejor que cuando se asumió en 1998 el proyecto bolivariano, el poder en ese país. No es un país perfecto, es un país que tiene, por ejemplo, 3 grandes desafíos que ya él ha convertido en prioridad de su mandato, que son la inseguridad, que son la corrupción y es la ineficiencia. Son 3 problemas que ellos reconocen y ellos tienen como principal tarea enfrentarlo, porque saben que también se juega ahí la credibilidad de su proceso y de su futuro. No obstante, hay ventajas. En un país donde el pensamiento burgués continúa estando presente a pesar de 14 años de revolución bolivariana, que gane un obrero por más de 7 millones de votos, eso indica también una victoria y una ventaja. No obstante, yo pienso que queda por delante estos retos y la reconstrucción de un consenso con un nuevo presidente. A veces el cariño, el mimetismo de Maduro con Chávez, el deseo de tenerlo al presente, nos hace olvidar que Maduro es su discípulo, pero no es Chávez. Es una nueva persona, es un individuo distinto que también debe asumir desde su individualidad y desde la manera en la que las circunstancias actuales se lo exigen la presidencia en Venezuela. Fue Chávez el primer militar que llegó a la presidencia de Venezuela legítimamente, democráticamente, y es ahora Maduro el primer obrero que llega a la presidencia de Venezuela, con enormes retos, como se decía acá, embajador, y con ese deseo expresado por el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, de buscar dónde están las fallas e ir a trabajar hacia adelante. ¿Cómo usted ve ese proceso ahora de los próximos años hasta el 2019 en que Nicolás Maduro encabeza la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, sin perder tiempo, en la tarde de hoy el presidente soberano, Nicolás Maduro Moro, hoy estableció un paralelismo, un ejemplo. Mientras el candidato de la derecha pone en marcha un plan de caos, de violencia, de desestabilización, que es el plan de la derecha, hoy el presidente soberano de Venezuela ya colocó la estrategia para enfrentar esos problemas que señalabas, Cristina. El compañero Nicolás Maduro establece la necesidad de fortalecer el poder popular, lo que nos habló tanto el comandante supremo Chávez, como es el poder de las comunas. Para ello, él mismo en persona, él se comprometió que iba a estar permanentemente en los estados,
una semana en cada estado, junto con el pueblo, verificando, destacando, precisando cuáles son los problemas, pero escuchando al pueblo. O sea, va a haber un diálogo, pero el diálogo no va a ser entre élites. La confrontación no va a ser una confrontación de élite, es una confrontación de ideas para fortalecer el proceso del poder popular y que se incorpore el pueblo, se incorporen todas las manifestaciones del pueblo, los campesinos, las mujeres, los intelectuales, los niños, los jóvenes, todos, absolutamente todos. De tal manera que esa estrategia de que un presidente, porque fue una estrategia que dejó diseñada el comandante supremo Chávez. Que yo creo que es uno de los grandes legados de Chávez a la revolución. En los momentos en que estaba en medio de su enfermedad, dejó sentado cómo transcurrir el proceso. Y dejó otro que lo llamó las micromisiones, es decir, equipos de 5 o 8 personas que van a estar pendientes de las misiones en su comunidad, porque el presidente Chávez siempre nos manifestó que para hacer realidad el socialismo democrático bolivariano había que incorporar el poder popular. Sin comuna no hay socialismo, por eso es un gran esfuerzo. Y ahora el compañero presidente Nicolás Maduro asume también el detalle de las micromisiones. Y hoy incorpora un elemento novedoso. Como buen discípulo del comandante supremo Chávez, el comandante Chávez nos acostumbró siempre a tener permanentemente, casi a semana, una idea nueva, era el hombre de la creatividad. Bueno, hoy el compañero Nicolás Maduro propuso la necesidad que en las comunidades se establezcan como encuestas entre el pueblo, o sea, ¿cuántas veces va un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela al barrio? Que está hablando, por cierto, el presidente Maduro ahora mismo, en vivo, al pueblo venezolano. Sí, que cuántas veces va un ministro al barrio. Es decir, es una modalidad nueva de la participación. Yo creo que hoy restableció pues lo que va a ser la estrategia. Y obviamente él comenzó hoy diciendo, es necesario rectificar. Él nos dijo, vamos a rectificar lo que debemos rectificar, pero con el pueblo. Con el pueblo. No vamos a rectificar con élite, vamos a rectificar respetando al pueblo Simón Bolívar, porque esta revolución de 14 años existe, porque el comandante supremo Chávez, lo primero que nos inculcó a nosotros es el respeto. La democracia pasa por el respeto al pueblo, por escucharlo, por atenderlo, por crearle puente, por establecerle caminos de que ellos puedan tomar decisión. Por eso que él dijo, hay que darle poder a los pobres. Esa es la única forma de poder restablecer la democracia verdadera en Venezuela, y eso se ha logrado con todo el proceso de inclusión. Creo que el compañero Nicolás Maduro, bueno, a mi modo de ver, hoy nos ha dicho cuál es el camino para obtener la eficiencia, pero también es un hombre de mucha experiencia, porque recordemos que un jefe de Estado tiene que ver con la política exterior. El compañero Nicolás Maduro fue el operador de la UNASUR, fue el operador del ALBA, fue el operador de la CELAC, del presidente Chávez, del nuevo formato del Mercosur. Es decir, que ahí hay una experiencia y hay un reconocimiento internacional, no solamente de los países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, sino de Europa como Rusia, de Asia como China, y también el papel que jugó el compañero Nicolás Maduro para restituir la democracia en Paraguay, en Honduras, y toda esa experiencia pues acumulada. De tal manera que creo que el presente y futuro está garantizado el legado del comandante supremo Chávez, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo y mantener la unidad y la unidad. Ese es el gran legado que dejó Chávez para la revolución bolivariana, la unidad como fuerza indiscutible frente a las adversidades y frente a los desafíos, y ese es el gran legado que tendrá que sostener la revolución bolivariana, como ha reseñado el embajador venezolano en nuestro país. El presidente Maduro está ahora hablándole a la prensa internacional que está reunida en Caracas siguiendo los acontecimientos en Venezuela. Nosotros, por supuesto, estaremos en los espacios informativos de la radio y la televisión, la prensa cubana, y mañana en nuestra mesa redonda dándole seguimiento también a estos acontecimientos en Venezuela. Quiero, antes de despedirme, decirles que hay hoy noticias desde Estados Unidos, bombas que han explotado en el maratón de la ciudad de Boston, uno de los maratones más reconocidos de los Estados Unidos. Hay al menos 2 muertos y casi 50 heridos en esas explosiones, y el presidente Obama ha declarado que los responsables de estas explosiones sentirán todo el peso de la justicia. Una noticia que está acaparando los titulares ahora mismo en la prensa internacional, este saboteo al maratón de Boston en el momento final, en la llegada a la meta de ese maratón. Con esa noticia nos estamos despidiendo. Le agradezco al embajador, a las colegas que me han acompañado esta tarde. Los invito a ustedes a acompañarnos mañana en una nueva mesa redonda para seguir hablando aquí de Venezuela y también de otros sucesos del mundo. Muy buenas noches.
adiós definitivo ni finales de ceniza. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Cuba, qué lindo.